Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Acuario, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana, que ya estamos en marzo, amigos, y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, viajes, dinero o alguna cosa que vosotros queráis realizar, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de tu persona, a quien amas, Acuario, puede ser una pareja que tengas en la actualidad, un ex, un alma, una llama gemela, un amor desde la distancia o desde hace mucho tiempo, 30, 40 años, alguien platónico en tu vida. Vamos a saber lo que siente esta persona, qué querría decirte frente a frente, y recordad lo que os digo, esta baraja es muy adivinatoria y algún día comprobaréis qué era lo que estaba pensando esta persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en presente. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros, el 3-3 que algunos veis, el 2-2, el 1-1, el 10-10. Vamos a saber lo que siente esta persona, qué va a suceder con vosotros en el amor y en todas vuestras áreas. Y dejadme que os diga que os van a dejar muchos consejos las cartas para que estéis en unión, porque yo no hice esta baraja para que no estuvieseis juntos, sino aquí, casados o como vosotros lo deseéis. Acuario, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar estas iniciales esta semana, Acuario. Veamos quién está pensando en ti. Puede ser hasta un amor secreto o un nuevo comienzo para algunos, si lo deseáis. Acuario en el amor. Acuario en el amor. Esta persona que está pensando en ti, Acuario. Acuario en el amor. Acuario. Y estas son para vosotros. Tengo la Y, tú y yo juntos. Nuestro pacto de amor, algunos desde las estrellas como almas y llamas gemelas. Tengo fe en nosotros. Quiero que tú tengas también fe en Dios, porque todo lo que imaginamos y soñamos lo hace posible. Dad gracias por lo que tenéis. La R, quiero entregarte muchas rosas, rosas y rojas. La S, te sueño y te echo de menos. Y la W, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacar un número de la semana que puede ser esa secuencia que tanto veis, el 10-10, el 11-11, y que yo quiero que vuestros guías espirituales os den. Acuario en el amor esta semana, Acuario, este número para vosotros va a ser este, amigos míos. Mirad lo que ha salido. Os hablaba del 3-3. Esta foto con las estrellas, que es muy real, de la quinta dimensión, donde algunos ya habéis estado con esta persona y la seguís amando muchísimo, porque el 6 representa al arcángel San Rafael bendiciendo todas las uniones divinas, no solamente desde los cielos, también en la tierra. Os da la bendición para que sigáis juntos, porque el 6 es el número de los amantes, los enamorados en el tarot. Arcano mayor con Géminis, el aire brillando y soplando con mucho frescor, porque me anuncia uniones, amigos míos, que habéis esperado o que estáis ya con una persona a la cual amáis muchísimo y los dos estáis muy balanceados, os necesitáis como si fuera vuestra contraparte, una persona que te ama, que se enciende por ti como en esta carta y donde te ve y no llevas nada. Tú, Acuario, estás produciendo a esta persona una serie de sueños y también deseos fervientes por estar contigo, tocarte. Acuario, muchas gracias, amigos, por estar en nuestro canal. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Os quiero mucho, lo sabéis. Estoy aquí para deciros que sí es posible estar enamorados, encontrar una pareja, estar con nuestra alma, llama gemela. Siempre lo hacemos en nuestro tiempo más oportuno o divinos, que yo creo muchísimo en ello, pero la esperanza siempre está presente. Gracias por cada comentario, os leo siempre, amigos, y es lo que más me gusta, os lo tengo que confesar. Sabéis que voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Acuario, preguntando ¿qué le depara a Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Acuario?
¿Qué le depara Acuario? Veamos, amigos, esta primera carta. Amigos míos, no la había visto. Es una sorpresa, Acuario, porque el número 6 de los amantes, que representan el tarot como un alma, una llama gemela siempre pegado a ti. Y este carro, amigos míos, hacía mucho que no saltaba. Tengo el carro, Cáncer, arcano mayor número 7, tras los enamorados. Voy a por ti, estoy esperando a estar contigo, tú eres mi bailarina en el espacio. Cada vez que tú despliegas tus brazos y tus manos, yo desearía estar aquí, apoyándome contigo, bebiendo de estos frutos que tienes en tu copa de amor con todos los planetas. Y estoy en las estrellas contigo, amor mío. Yo soy todas las constelaciones de los signos del zodiaco y puedo estar contigo aquí arriba con el carro y también aquí abajo, en el suelo contigo, porque voy a ir con mi coche, con un avión, estoy mirando trayectos. Si tengo que perseguirte o estar contigo de alguna manera, voy a hacerlo con este carro. Amigos míos, coged este impulso grande del carro, porque estáis destinados con las estrellas como este personaje, plagadas, llenas de ellas, y que os están alumbrando para estar con el amor de vuestra vida. Os ve así, como una mujer u hombre muy perfecto, como esta chica, y que tiene grandes habilidades y que genera mucha sensualidad, amigos míos, también con esta carta. Ya no quiero mirar al mundo material, ahora despego por ti. Puede ser que algunos os encontréis en largas distancias, sea otra persona de otro país, cultura, edades, con este carro, pero lo que más importante es en esta carta, amigos míos, es que las estrellas, la divinidad y vuestros guías os abren caminos para que estéis juntos. Cáncer, empezando esta lectura, ya sabéis lo que significa Cáncer, todos los sentimientos y el amor. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Amigos míos, ha habido lágrimas, tu persona tampoco ha podido dormir. 2 chicas, una está brillando como en este carro, que quiero que es lo que hagáis, porque hay muchas bendiciones que llegan a vuestra vida y es hora de dejar el 9 de espadas, Géminis, el dolor, las lágrimas, los insomnios y esas separaciones que tantos han podido doler. Siento que ha sido entre vosotros dos como si fuera una lectura, un reflejo de vosotros. Esta persona al otro lado, desde el universo, en las estrellas, en sus noches con la luna, tampoco ha podido dormir sin ti. Yo sé, amor mío, que tal vez te hubiese dejado por otra persona o haya pasado algo entre nosotros dos, aunque yo lo siento como una especie de crisis y que esta persona no daba tantos pasos como yo tenía con la primera carta. Es hora de abandonar las noches donde vosotros creíais que no había esperanza. Y amigos, y sucede siempre algo espectacular en cada lectura, porque ¿qué veis aquí? Están las estrellas muy presentes, los signos zodiacales, todos los planetas, lo mismo que sucede en el 9 de espadas, Géminis, porque hay una chica como vosotras que se ha tapado con sus mantas, sus colchas, edredones, y en ellos están los signos zodiacales y los planetas como en la carta del carro, amigos míos. Eso significa que no vais a estar solos y que vuestros guías os abren vuestras paredes negras para que podáis despejar toda angustia y que por la mañana os levantéis con unas noticias extraordinarias. Va a cambiar vuestra vida muy rápidamente, Acuario, con una persona. Tal vez no la estéis viendo o hayáis llorado alguna vez por ella con este 9 de espadas. Yo también, amor, te siento. He llorado por ti. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor? Amigos míos, esta carta quería salir el tiempo divino. Tengo 3 cartas anunciándome un designio divino. Vuestros guías, hasta con el color dorado, os abren los caminos y puentes con esta persona, amigos. Es para vosotros, es vuestra alma o llama gemela con la carta del carro, el número 6, este juicio final. Se abren estos ciclos. Vais a dejar de llorar y de sufrir con el 9 de espadas, amigos. ¿Qué es lo que le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Acuario? Una carta más que le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Muchos habéis estado mirando vuestro reloj tantas veces. ¿Cuándo voy a estar con esta persona? Es para mí. Os lo están diciendo todas estas cartas. Nosotros podemos hacer que algo cambie de nuestra vida. Podemos modificar nuestro destino.
trabajar, vivir en un lugar, pero no podemos hacer que nuestra llama gemela sea otra, porque solamente es una. Y tenemos propósitos como vosotros, Acuario, que cumplir con este juicio final. Es tiempo de perdonarse y de redimirse. ¿Qué es lo que desea tu persona? Porque tú te has encontrado, Acuario, mirándote en un espejo y hasta tú no te encontrabas, no creías que fueras tú. Es como si fuera otra persona y tú decías, ¿qué me está ocurriendo? Parece que yo no me siento a mí misma y mi cara se ha transformado. Sois hermosas y hermosos, creedlos con estas cartas y el carro, amigos míos. 2 de copas, porque yo, amor, quiero casarme contigo. Mirad, comenzábamos con Cáncer y el 2 de copas, amigos. Una lectura extraordinaria. Matrimonio, muchas noticias. Amor, yo te quiero como a mi emperatriz, mi emperador. 2 cartas que me hablan de estar casados. Algunos habéis estado ya con esta persona, habéis tenido una pequeña crisis o continuáis avanzando, os queréis muchísimo, aunque estéis hasta separados. Yo soy el Papa, arcano mayor número 5, con Tauro, el 2 de copas, Cáncer, y así te veo, amor, resplandeciendo con todo el oro de tu vestido, las habilidades, tus virtudes, cómo eres, te comportas, te mueves, tu pelo brilla hasta en el sol. Quiero estar casado contigo, tú eres mi propio reflejo, yo no quiero que te veas en los cristales y que no te reconozcas. Reconócete, Acuario, como yo mismo, como tu alma, tu llama gemela, y ten claro que tienes muchas cosas que hacer y propósitos divinos en tu vida, y con este as de pentáculos que te llega con una moneda muy dorada. Matrimonios, festejos, celebraciones, la alegría de vivir y de compartir con una pareja, porque ¿para qué nos sirve estar en el mundo material y tener mucho dinero y casas, joyas, si no podemos compartirlas con nuestro amor o nuestra familia? Eso es lo que estáis deseando, que quiere tu persona. Hay un guía espiritual que puede ser vuestro papá, una persona mayor que ya no esté en este mundo, también vuestros ancestros, ángeles y arcángeles en esta carta del Papa, el carro, el juicio final, que os están dando muchos consejos a través de vuestra intuición y sueños. Se va a cumplir este deseo desde el oro mismo y que no está en la tierra, está allá en el cielo, amigos. El Papa, Tauro, con contratos que van a ser firmados entre vosotros dos. Y el as de pentáculos. Tauro, en esta carta del Papa, el juicio final. Esto es lo que yo deseo contigo, que llegue nuestra hora. Habéis estado pensando tanto tiempo, ¿cuándo va a suceder? Ahora es el momento. Y hay algunos que os encontráis en las distancias, habéis conocido a alguien muy especial y estáis deseando cruzar otros lugares, llegar a aeropuertos o a estaciones de trenes, coger el coche, tu persona y tú lo vais a hacer, porque siento que estoy hablando del mismo reflejo en todas las cartas, amigos. 2 personas que os amáis, que queréis entregaros el mundo con estas cartas y que también perdonáis. Hay muchas oportunidades para ser felices, como en el juicio final, arcano mayor número 20, con Escorpio, Plutón. Vais a dejar atrás sobre todo el llanto, la desesperación y la penumbra. Es lo que os dice este juicio final. El 2 de copas, quiero amarte, casarme contigo, amor mío. Tú eres mi igual, yo te miro en los espejos, te he estado buscando y he analizado hasta mi cara. Hay algo que le gusta muchísimo de tus gestos, tu mirada, tus labios, cómo te mueves, y siempre te he encontrado a ti como si fueras mi princesa o mi reina o mi príncipe, y quiero entregarte el mundo más material. Este enlace matrimonial y con el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, que creemos nosotros nuestro hogar, que demos pasos como pareja, sigamos hacia adelante durante toda nuestra eternidad con el juicio final y el carro. Estáis sembrados, Acuario, vais a tener muchas recompensas del mundo material también y vais a tomar oportunidades con el as de pentáculos. Hay algo que queréis hacer, pueden ser muchos viajes, que esta persona se acerque, o hacer algún tipo de negocio con la persona que amáis, no solamente con contratos matrimoniales, sino que os apoyen vuestras pasiones, trabajo o algún negocio juntos. Vais a disfrutarlo mucho con el as de pentáculos. Se abre para nosotros, amor mío, el reino de los cielos. ¡Qué hermosa lectura, Acuario! Voy a poner todos los signos de tierra, Cáncer de nuevo en esta carta, amigos. Y vamos a saber lo que quiere decirte esta persona, Acuario. Acuario, ¿qué es lo que siente y qué querría deciros esta persona desde su corazón? ¿Qué es lo que siente esta persona en su corazón, Acuario, y que tal vez con ese 9 de espadas a lo mejor no te dijo? ¿Qué es lo que siente esta persona, Acuario, desde su corazón y qué querría deciros, Acuario? Han saltado
el número 6, amigos míos. Vuestros guías están presentes, como veis. Hay muchos ángeles y arcángeles a los cuales habéis pedido que intervenga en esta situación o que os dé la estabilidad, que esta persona siempre os ame. Amigos, ya os aman y vosotros os amáis también. Dios nos hizo amor. Creo que no es necesario que os diga que no tenemos nunca que pensar que nadie nos quiere. Nos quieren muchísimas personas, amigos, y tu persona, como veis... ¿Qué número ha salido aquí? Encrucijada. Arcano mayor número 6, los amantes, Géminis, Arcángel San Rafael. Otra vez, luciéndose en vuestra lectura. Te quiero, pero debo de tomar una decisión para estar juntos. Hay algo que, como yo os decía, que con el número 6 siempre son sacrificios, no solamente dejar el ego, que yo no siento en vuestra lectura que lo haya, sino puede ser algún oficio, trabajo, una distancia que haya que romper, pero sobre todo lo que siento es dejar las penas y el pasado. No es tiempo de nostalgias, amigos míos, sino de seguir continuando este presente y futuro con vuestra persona. Es alguien que te ama muchísimo. Todas las cartas me hablan de amor muy sincero. Perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Así te ve esta persona, Acuario. Como su mujer, su esposo, mi reina, mi emperatriz. Siempre estás brillando para mí y el mundo. Imaginad, cada vez que tú abres tu gran pecho y tus brazos, logras llamar la atención de todas las personas, Acuario. Caes muy bien, eres muy simpática o simpático. Invitación. Voy a poner aquí en el juicio final, Escorpio. Esta persona quiere invitarte a salir con el as de pentáculos. Me gustaría invitarte a una cena romántica, cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Si habéis estado separados o habéis estado casados y esta persona se fue o tú lo hiciste, Acuario, vais a regresar a estar juntos porque sí sois almas y llamas gemelas. Y vamos a saber con el tarot algo más, Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona? Puede ser un consejo, amigos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Esta carta, amigos míos, as de copas. Que mirad lo que sucede. Voy a darle la vuelta a la baraja, amigos míos, porque yo ya tengo el matrimonio, la pareja que está sólida, que vais a vivir juntos, unas de copas. Vuelvo a por ti, amor, si en caso estabais separados, amor. Pero está aquí en las de copas, amigos míos. Se vuelve a repetir la misma energía. Vengo a por ti con este caballero de copas. Tengo en la base de la baraja repitiéndose el Papa Tauro, arcano mayor número 5. Desde las estrellas, amor. Soy todos los elementos de la tierra y nuestro espíritu. Recibo mensajes, comunicación de Dios y los entrego al mundo como hago contigo. Y voy a subirte a este escenario y a realizar entre vosotros dos un contrato que oficiaré en nombre de Dios. El Papa Tauro. Este 9 de espadas, amor mío, yo también me he mirado a los espejos, os decía que os estáis reflejando los dos, habéis pensado lo mismo, Géminis, y yo creía que tenía que arreglarme. Era un desconocido completamente cuando he estado sin ti, miraba mis tuercas, todos mis pensamientos, he estado dentro de la negatividad. Yo creía que tenía que apretarme alguna clavija, amor, y restaurarme. Yo te necesito para poder contemplarte en este espejo y mirarme, porque cuando estoy solo sin ti, no logro ver toda la luz del sol ni como yo soy en realidad. Necesito reconocerme en ti. Es lo que desea tu persona con este 9 de espadas. Géminis repitiéndose, el caballero de copa, la reina de pentáculos. Estoy hablando para personas que habéis estado juntas y que os queréis muchísimo. Soy una brujita, Capricornio. Tengo la tierra. Mira, amor, yo hago que todas las flores, fresas y rosas nazcan desde mí, porque soy como una especie de emperatriz. Y voy a sostener este pentáculo para que tú disfrutes de la vida. Acuario, no te detengas, tienes el as de pentáculos, mucho amor que va a estar en tu vida, creciendo, viajes, negocios, mucha fortuna y suerte con la reina de pentáculos y estabilidad. Y si hay algo que yo os dice, es que es verdad, la vida como cuerpo material es efímero, es necesario que disfrutéis ahora, no del pasado ni que os quedéis atrás. Vais a recibir muchas sorpresas con esta reina de pentáculos, porque él o ella os consideran su madre, algunos tenéis ya niños o ha sido una pareja importante para vosotros.
tesoros, reina de pentáculos, a Capricornio. Y esto es lo que yo quiero darte, amor. Mira cómo estoy. En mi caso he estado muchas veces solo, sin poder dormir. Necesitaba encontrarte en estos espejos. Mirad, amigos, cómo son las cartas y lo que dice. Y quería darme la vuelta si tú no estabas. Estás en cada rincón de mi cuerpo y de mi corazón cada vez que yo me voy a dormir. Y soy tu caballero de copas, Piscis, y este as brillante de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Pues me he construido un traje, amor mío, de cajas que he encontrado y de cartones. Y mi amor es tan sincero y puro, ni siquiera me atrevo o me importa vestirme tan elegantemente, porque yo lo que deseo decirte es que te quiero amar muy puramente, que si alguna vez nosotros dos nos hemos separado, ahora vamos a empezar juntos otra vez con este maravilloso as de copas, con todos los colores de neón y muchos arcoíris en nuestra vida. Voy a entregarte mensajitos de amor, algunos serán a través de las redes, vosotros sois muy tecnológicos y futuristas, y viene el Espíritu Santo plagado de estos mensajes y también con las notas y palabras de Dios que están en estas gotas, que están sembrando nenúfares y lotus. Amor mío, dame esta oportunidad, estemos juntos para siempre. Perdón si te he hecho sufrir y llorar con las cartas del juicio final y el 9 de espadas, pero yo te quiero tanto que voy a ir avanzando con mi caballo, con muchas declaraciones, mensajes. Siempre tengo la vista puesta en ti, en lo que yo quiero conseguir, en este as precioso y en todas las latas, zumos de naranja y de fresas que yo te podría dar en nuestro propio salón. Es una persona muy amorosa, Acuario, que desea volver a tu vida si es que lo está. Vais a continuar como una pareja espléndida y excepcional y amándoos mucho. Creed en este as de copas, creed en la espiritualidad y en este caballero de copas, porque lo que más le importa a tu persona es estar contigo y encontrar su balance. Es en ti donde deposita toda la esperanza, su fuerza. Le hacéis crecer a esta persona con el as de pentáculos, que haya mucha más tierra, trabajo, dinero, objetivos que quiere hacer contigo. No solo, no es alguien que quiera detenerse en la vida para seguir avanzando sin ti. Pues mirad bien las cartas, Acuario, decidme en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta hermosa historia de amor, y si estáis esperando un mensaje, casaros con esta persona y sonreíd con esta naranja. Algunos tendréis estas latitas y zumos. Decídmelo en los comentarios, amigos, porque las imágenes siempre están cargadas de mucho simbolismo y que nos representan en nuestra propia vida. Muchas gracias, Acuario, por estar en nuestra lectura. Decidme en comentarios todo lo que deseéis y quién es esta persona tan especial. Voy a colocar Piscis en este caballero de copas y en el as de copas todos los signos de agua. Y tu persona y tú compartís también poderes psíquicos con el caballero de copas, que los tiene. Puede ser a través de los sueños, la intuición, la videncia, la clarisentencia, algo que estéis recibiendo de él o de ella, canciones, mensajes, unos sueños muy particulares. Creed en ello, amigos, porque esto existe. Os comunicáis de una forma muy telepáticamente. Jamás, aunque haya sido físicamente, habéis estado separados. Con el 2 de copas, la reina de pentáculos, esta carta de los enamorados que se repetía para vosotros 2 veces, y el papa. Creed en vuestros guías que os siguen en este camino y os dan la fuerza para continuar. El amor existe. Y también las segundas, terceras o las primeras oportunidades, donde podemos ser felices hasta el resto de nuestra vida. Muchas gracias, Acuario. Poned un like, activad la campanita, suscribíos y decidme en comentarios todo lo que deseéis y qué números veis, porque hay muchísimos. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Activad esa campanita porque llegaré con muchas novedades durante este mes, y también quiero hacer una meditación muy especial y lecturas que sean intuitivas. Sed muy felices, disfrutad de la vida con estas cartas tan preciosas. Vestíos, ahora sí, de oro, del sol. Brillad, Acuario, porque es que lo sois, y tened toda la esperanza con vosotros. Disfrutad con vuestra familia también y haced todos los planes que deseéis. Muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias, amigos, desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones, porque os quiero mucho.